Bueno, la verdad es que me sumo al agradecimiento a Bimética por la labor divulgativa que realizan y de efecto tractor para el sector y que es tan importante. Bueno, el título de mi ponencia, como decía Pedro, es BIM como elemento de digitalización del sector. Voy a intentar, pues hablar o intentar aclarar que BIM no es tecnología, pero que la tecnología es muy importante para BIM y es posiblemente uno de los elementos diferenciales que van a permitir que el sector mejore. Bueno, de forma bastante rápida, por repasar un poco hábitos de lo que sería construcción tradicional, en una fase conceptual donde no hay demasiada coordinación y cada uno hace su parte, no se establece a lo mejor un programa de necesidades como debería hacerse, se limitan muchas cosas del presupuesto a priori en vez de hacerlo al revés y posiblemente lo más grave es que se dejan muchas cosas sin concretar porque ya en el proyecto ya se concretarán. Claro, cuando llegamos a la parte del proyecto pasa un poco lo mismo, ¿no? Empiezan mucha gente de usuario final no participa en fase de proyecto, con lo cual no estamos haciendo a lo mejor lo que querríamos realmente, aparecen conflictos entre elementos y las dudas que tengamos, pues cuando lleguemos a ejecución, pues allí ya habrá alguien que lo resolverá. Claro, cuando lleguemos a ejecución, pues ahí los problemas sí que son ya bastante importantes, porque a lo mejor el que redactó el proyecto ahora ya no está y las dudas pues no las tenemos muy claras. Si a nivel económico ha habido, pues a lo mejor una bajada, por llamarlo suave, un poco temeraria, pues ahora ya no hay tanto dinero como a lo mejor debería y empezamos a recortar y a no cumplir lo que queríamos. Y las dudas que hayan, pues ya veremos si se resuelven o cuando lleguen a mantenimiento, pues allí a lo mejor ya las subsanarán. Claro, cuando llegamos a mantenimiento y el que acaba el proyecto le da las llaves y se va corriendo, pues el otro se encuentra pues que a lo mejor solo tiene unos planos y no tiene un modelo con información, que a lo mejor esos planos y ese proyecto de ejecución no se parecen demasiado a lo que está construido y si hay problemas, pues a lo mejor el planteamiento es, pues para eso están los abogados, y aquí hay varios, y ya exigiremos garantías de lo que teníamos en el contrato firmado. Bueno, si hablamos también de productividad, en el sector de construcción somos un ejemplo de improductividad, ¿vale? Igual que otros sectores, casi todos, ¿no? Pues ya sea automoción, aeronáutica, industrial en general, pues cada vez aprenden y hacen las cosas mejor. Nosotros cada vez aprendemos y hacen las cosas peor, que tampoco es sencillo. Y claro, nos encontramos que, pues un poco como en Alemania sacaron un ranking de niveles de digitalización de diferentes sectores y construcción, que es BAU, estamos el penúltimo, ¿vale? No somos el último, pero estábamos el penúltimo en digitalización del sector. Y dijeron, claro, estamos el penúltimo, pero por otro lado, a nivel de productividad, también estamos el último, con lo cual, esta línea verde que encima decrece, lo que os decía antes de bajada de productividad, se estima que hay una correlación entre cuanto más digitalizado está tu sector o las actividades propias de tu sector, tu productividad aumenta y cuanto menos, tu productividad disminuye. Bueno, eso me lleva un poco a recordar algunos aspectos de lo que es la definición de BIM, porque solo voy a hablar de la parte digital, ¿no? Que es un poco el objeto de mi presentación, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de BIM, aunque estemos hablando de digitalización, no estamos hablando de tecnologías ni de herramientas, estamos hablando de un método de trabajo, ¿vale? Esto es muy importante, pero es un método de trabajo que se basa en crear, gestionar y mantener un modelo digital, con lo cual es un método de trabajo para crear un modelo digital y, por supuesto, para crearlo voy a necesitar pues una serie de herramientas o una serie de tecnología, ya sea software o hardware. Porque lo que voy a hacer es tener información de este modelo que esté estructurada, lo que podría tener antes en papel, estructurada en carpesanos o en cajas, de alguna forma, pues de igual modo, pero en un mismo fichero o una serie de ficheros organizados
de forma que la información de arquitectura, estructura, instalaciones, pues esté toda junta, bien clasificada, bien ordenada. Vale, cuando esto es también bastante importante, y es que la Directiva Europea de Contratación Pública, que aparece en 2014, establece un punto sobre las comunicaciones entre el que licita y el que presenta su propuesta, ¿no? Y lo que en ese punto, en este artículo 22 sobre comunicaciones, se insta a que las administraciones públicas exijan el uso de herramientas de diseño electrónico de edificios, ¿no? Eso es un poco la definición literal, pero básicamente a que utilicen BIM y luego envíen sus ficheros en formato digital, ¿no? Un poco huyendo del papel. Pero claro, también hemos hablado de colaboración, y si BIM implica colaboración, ¿cómo colaboramos, ¿no?, en este nuevo entorno? Bueno, pues colaboramos gracias a que la tecnología también nos permite colaborar, nos permite que un proyecto en el que esté en la otra parte del mundo estemos participando sin tener que desplazarnos, o que todos los agentes estén en una misma sala, porque es una sala inmersiva o con medios, y aquí en la feria ya he visto en algunos stands donde hay medios similares, donde todos esos agentes participan y colaboran en las distintas etapas del proyecto. Bueno, como os decía, la parte importante es esta digitalización, ¿no? Está claro que la digitalización ha llegado a nuestro día a día casi en cualquier momento, y necesitamos tuitear casi lo que está pasando en nuestro entorno. Yo esta mañana venía en el tren desde Valencia y en mi mismo vagón venían Mario y Alaska, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la gente del vagón? Pues irse a hacer fotos con ellos, ¿no? Y supongo que entonces su WhatsApp lo habrán quemado, sus cuentas de Instagram o de Twitter las habrán desbordado con esa información, ¿no? Claro, ¿y esto cómo afecta, ¿no?, al sector? Bueno, pues algo parecido. Es decir, cuando antes un cambio, una modificación en obra, pues al final nos íbamos al plano, al papel, y pues en el boli hacíamos ahí una marca, una indicación para que fuera para otra gente, y nos podíamos encontrar en que ese papel acababa limpiando el aceite del bocadillo del almuerzo, o a saber dónde acababa. Pues bueno, pues un primer paso es ese mismo plano en papel al que le hago una marca en boli, con mi móvil le hago una foto y lo mando en WhatsApp a un repositorio, con lo cual, oye, ya queda constancia de esos cambios que hemos planteado en obra y que hemos acordado tú y yo. Ya hay una foto ahí que en principio no se tiene por qué perder. Claro, el siguiente paso, ya es lógico, es que directamente en obra, pues bueno, pues podamos consultar ese modelo y hacer los cambios allí. En Noruega, en obra, han creado lo que llaman kioscos BIM, que no dejan de ser una especie de stand, donde ahí consultar el modelo, hacer modificaciones sobre el modelo, y los distintos agentes que tienen que hacer cualquier cosa, un montaje o tomar una decisión, van a ese kiosco BIM a consultar o a aplicar un cambio que hayan realizado. Bueno, herramientas. Claro, aquí decimos que BIM no es herramientas, pero hacen falta herramientas. ¿Herramientas para qué? Herramientas para crear contenidos, herramientas para hacer análisis de auditoría, herramientas para gestionar la información. Cada una de estas herramientas se va a utilizar en una etapa diferente del proyecto, y herramientas diferentes. Yo no sé si hay alguien de Autodesk aquí. Autodesk, yo creo que en su cartera de herramientas a lo mejor tiene 50 o 60, tiene muchísimas. Yo creo que eso tampoco nos tiene que dar miedo, porque al final un profesional pues posiblemente va a utilizar una o dos herramientas, las que sean de aplicación para su ámbito. Si él hace mediciones sobre el proyecto, pues porque es un aparejador que ese es su trabajo, bueno, pues ese es su trabajo, no necesita conocer toda la gama de aplicaciones BIM que existen. Como os decía, herramientas de creación de contenidos, ya sea para modelado arquitectónico, estructural o de instalaciones. La parte de análisis que me permita definir un programa funcional, hacer control de calidad, hacer cálculos o estimaciones de eficiencia energética, de sostenibilidad, de acústica, de otros parámetros. Y gestionar la información, la parte de project management, definir planes de mantenimiento, todo lo que son gestión de activos, ¿no?, para aquellos que tengan muchos activos que tener que gestionar. Y otra parte bastante importante, y esto Bimetica sí que sabe mucho, es bueno, la posibilidad de disponer de unos objetos BIM que en algunos casos los fabricantes o empresas como Bimetica nos proporcionan, y que nos facilitan mucho la labor a la hora de crear un modelo, porque ya tenemos la información de ese objeto creado,
que no deja de ser la representación digital de un objeto real, y esto es también bastante importante, porque al final lo que queremos en BIM es construir antes, pero construir lo que se va a construir exactamente. Y el tener objetos BIM de fabricantes reales facilita y ayuda mucho a esto. Vale, y la tercera pata que explico siempre en BIM es la parte de estandarización. Estamos hablando de mucha información, de muchos agentes, de todo el ciclo de vida y de información, una parte gráfica, que parece que es la que más se ve, pero otra parte no gráfica que es muy superior. Costes, información ambiental, fichas de colocación, operaciones de mantenimiento, y toda esa información debe ser entendida por todos los agentes, y a lo mejor hay que ir dosificando esa información a lo largo de todo el ciclo de vida. De ahí esa parte de abajo que habla de los que se llaman niveles de detalle o de desarrollo, donde, bueno, pues a lo mejor en cada etapa aporto un tipo de información que es la que realmente me va a ser útil en ese momento. Bueno, ahí es donde Building Smart participa con los organismos de normalización como ISO, como CEN o como AENOR, para, en lo que es el ámbito del BIM, desarrollar esos estándares que nos permitan definir toda la información de una forma en que otro luego la entienda, ¿no? Porque al final una herramienta propietaria, bueno, ¿qué es lo que pasa a veces, ¿no? Pues tú creas un archivo, me voy a ir al Word para no meterme con ningún software BIM. Tú abras un archivo Word, lo creas, y a lo mejor dentro de 5 o 6 versiones ese archivo ya no se abre o se pierde información. Eso mismo puede ocurrir, y ocurre de hecho con los software BIM. Sin embargo, si tú lo que generas es un fichero que está basado en un estándar y que ese estándar es entendible por todos porque las reglas del juego están claras, ese fichero con esa información va a perdurar a lo largo del tiempo. Bueno, os voy a poner algunos usos de cómo la digitalización o ciertas herramientas pueden ayudar a diferentes usos de BIM en un proyecto constructivo. En etapa de fase de diseño, bueno, lo más importante yo creo de todo es que construyamos acorde a lo que el usuario final necesita. Y si podemos hacer partícipe al usuario final en etapa de diseño mediante tecnologías que existen a día de hoy, he visto algunas en los stands, como realidad virtual, realidad aumentada, como tipo de gafas, salas inmersivas. Eso va a ayudar a tomar decisiones en etapas tempranas mucho más baratas que a subsanarlas cuando ya está construido, y por otro lado también le va a hacer sentirse mucho más cómodo al usuario de cuando ya llegue a fase de uso y esté utilizando algo que él ha participado a diseñar. La toma de datos sobre todo en proyectos grandes y complejos, por equipos de escaneado láser y otra serie de equipos que también hay aquí en la feria y que van a permitir, pues bueno, hacer un levantamiento para edificios ya existentes, tomar bastante información. Detección de colisiones, que el propio software vea las interferencias que hay entre instalaciones, estructuras, coordinar las distintas disciplinas. Comunicación con la administración. Esto va al hilo de lo que decía antes de comunicaciones. Si ahora mismo la administración tenemos que llevar las cosas en papel, bueno, aunque tenga que mandar un PDF, pero al final va a abrir el PDF o se lo va a imprimir el PDF para verlo el técnico de turno, pues tenemos que ver cuánto ganamos si eso lo sustituimos. Y en Corea lo han hecho, y se han encontrado que reducen los plazos de concesión de permisos de 60 días a 9,3. ¿Vale? No sé si oye que en Madrid había problemas porque para conceder unas licencias y tal, porque el periodo que tardaba el ayuntamiento era muy largo. Bueno, pues estamos hablando de unas reducciones brutales. Reducir los desplazamientos, no es lo mismo desplazarme para presentar la documentación, tengo que un requerimiento, subsanar con un papel, que no tener que desplazarme. Por supuesto, reducir el espacio de almacenamiento de los proyectos, que tienen que estar guardados durante una serie de años. Y esto pues facilita, evidentemente, luego explotar esta información para que la administración tome decisiones. Si la tengo toda en formato digital, la puedo extraer, la puedo comparar, la voy a poder explotar. Para planificar toda la etapa de construcción de la obra, la logística, cómo van a ocurrir las cosas, ¿no? ¿En qué momento tengo que traer de los proveedores o voy a necesitar una grúa? Bueno, pues para esto estas herramientas digitales también me lo permiten. Para hacer mediciones en tiempo real de lo que está ocurriendo en la obra, cuánto he ejecutado, cuánto no, cuánto me falta. Planos de montaje.
Industrialización, yo creo que esto es muy importante, el poder tener los elementos bien caracterizados para que mandándole el modelo no en obra, sino que en una fábrica se reproduzca, que siempre va a estar posiblemente construido mejor o fabricado mejor, y luego tengo que colocarlo, montarlo en obra, bueno, pues es otro uso más. La coordinación con también cualquier tipo de dispositivos. Si llegamos ya en explotación, yo creo que esto es fundamental, el que mi proyecto as-built, que yo lo entregue a mi cliente, al que lo va a explotar, que sea real, que no sea un conjunto de documentos que se parecen poco a la realidad. Y que me va a desembocar entonces en una gestión de activos o de operación y mantenimiento útil y realmente sencilla de crear este plan de mantenimiento porque ya parto de un modelo anterior. Como os decía, claro, esto nos va a afectar a todo el ciclo de vida. Y bueno, en Londres, el Ayuntamiento de Londres tiene todos esos proyectos, como es obligatorio que la gente presente su modelo BIM para ejecutar, bueno, pues tiene una base de datos pública donde tú puedes ver dónde están los proyectos que se están ejecutando, en qué estado están. La conexión de este BIM con otro tipo de información que haya de la ciudad, este Internet de las cosas, es lo que nos posibilita el concepto de Smart Cities, es decir, yo ya tengo la información de los propios edificios, a lo que le añado la información del entorno, de lo que se está generando, y eso, bueno, pues me da unas posibilidades de explotación bastante grandes. Como conclusiones, ¿vale? Y para terminar, creo que todos somos bastante conscientes de que el sector de la construcción está a la cola en cuanto a digitalización se refiere. BIM es el agente que va a facilitar aumentar esos índices de digitalización, porque entre otras cosas permite eliminar el papel como elemento de trabajo y permite introducir nuevas tecnologías que ayudan a muchas de las tareas que queremos llevar a cabo en un proyecto constructivo. Gracias al uso combinado de nuevos interfaces, que nos abre pues, un nuevo mundo de posibilidades. Y como os decía, esta conexión de BIM con el Internet de las cosas supone el core, ¿no? la base de datos central para luego la gestión de edificios inteligentes. Y por mi parte, nada más. Cualquier cosa que queráis saber sobre estandarización, sobre divulgación sobre BIM, ¿vale? Sobre Building Smart, ahí tenéis los datos. También tenemos mañana vamos a repartir tenemos una revista que publicamos cada 6 meses. Mañana la tenemos en papel, que nos llega mañana aquí en el stand que tenemos, con lo cual os invito a tenerla y a leerla y a disfrutarla. Muchas gracias.